Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Volvemos, Cruz, al tema de los autos. Vos sabés que en el Reino Unido ya se van a prohibir a partir del 2030, falta mucho menos. El 60% de los autos que funcionan en Noruega, por ejemplo, son eléctricos, y en la Argentina ese número es un poco menor, según la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos. Entre híbridos enchufables y 100% eléctricos apenas están circulando unas 150 unidades sobre un parque automotor de más de 14 millones en la Argentina. Así que vale la pena convidar ya a Mariano Luis Jimena, que es presidente justamente de la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos, para que nos ayude a pensar de cómo sería posible la transición hacia los vehículos eléctricos, las ciudades silenciosas, menor contaminación, menor costo de mantenimiento, por supuesto menor combustible y dicen que también de a poco mayor aceleración. Buen día, ¿cómo estás, Mariano? Buen día, Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, estamos hablando, queremos plantear la conversación a partir de los anuncios de esta semana. El martes el presidente fue a la planta de Toyota y anunció este proyecto de ley de promoción de la movilidad sostenible o sustentable. Lo primero que queremos decir, para poner un marco también a la conversación, es que el transporte automotor, los autos, los colectivos, los camiones, las motos, generan el 17% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Y a eso están apuntando las naciones, a bajarlo y a llegar a la neutralidad de carbono en el 2050. Por lo tanto, este sector, o lo que se haga en este sector, va a resultar vital. ¿Cómo te imaginas esos pasos? Sí, es como decís, las emisiones es parte fundamental de ir mitigándolas de a poco. El ser humano ya por su propia actividad contamina, el tema es cómo contaminar menos, ¿no? Y el otro punto también interesante que te sumo, Sergio, y sumo a la audiencia, es que el transporte en Argentina se lleva alrededor de 1/3 del consumo energético global del país. O sea, y con una matriz, pensando en una matriz de transporte de vehículos eléctricos, se podría bajar hasta ese consumo energético a un 50%. Así que es parte, digamos, de ambiente, ecología, que impacta en la salud, y parte también una cuestión energética. Esta transición, si hay algo que me gusta del proyecto, es que plantea un horizonte temporal de 20 años. No hay soluciones mágicas. Y también hay que tener en cuenta que la industria automotriz, del transporte, del transporte, como la conocemos hoy en día con los motores de combustión interna, tiene 120, 140 años de funcionar así, quemando combustible, ¿no? Y es una industria muy grande, con una cadena de valor también muy extensa, que lógicamente necesita de que las cosas se vayan dando gradualmente, paulatinamente y con metas para poder cumplir el objetivo. Así que es un muy buen, digamos, puesta a cero este proyecto de ley. Si bien con la asociación venimos trabajando hace 10 años, necesitaba el mercado reglas claras para saber hacia dónde vamos. Tratemos de a poquito de ir desmenuzando ese proyecto, la idea de este paso de 20 años hacia algo que va a ser disruptivo. En el mundo lo será y veremos cómo lo vamos a vivir acá. La matriz energética que tiene la Argentina está basada en combustibles fósiles. Por lo tanto, si hoy inundásemos el mercado de autos eléctricos, eso sería más o menos lo mismo, porque vamos a cargar, cuando nosotros vamos a enchufar el auto eléctrico, la electricidad que va a demandar va a ser producida de antemano por combustibles fósiles. Por lo tanto, una cosa va de la otra, va de la mano de la otra, pareciera, ¿no? Necesitamos limpiar la matriz energética.
Sí, hay que limpiarla para lograr, digamos, el círculo virtuoso de pensar de usar un auto eléctrico, suministrarle, cargarle energía. Hoy le cargamos en forma de combustible, que un litro de nafta tiene 10 kilowatt-hora de energía, y ahora voy a ir a ese punto para que podamos ir entendiéndolo todos. Pero a su vez, por más que si hoy inundásemos el mercado, el parque automotor de autos eléctricos, por más que tenemos una matriz de producción de energía del orden del 80% que es térmica o no renovable, también seríamos más eficientes, porque el vehículo eléctrico consume menos energía, y aparte quemar el combustible para generar energía eléctrica en forma estacionaria es mucho más eficiente que hacerlo a bordo de un automóvil. Entonces, de mínima, ese es un estudio que tengo realizado cuando empezaron los proyectos de buses eléctricos, de mínima estaríamos empatando energéticamente hablando y de consumos con si usáramos un generador para cargar un bus eléctrico o un auto eléctrico. Pero lo bueno es que ya empezamos a contar con la tecnología, y cuando las dos cosas avancen, la generación renovable y los autos eléctricos, vamos a lograr ese círculo virtuoso, y lo que te decía, esos 10 kilowatt-hora de energía que tiene un litro de combustible, para hacer cuentas redondas, hablamos siempre de hacer con 10 litros de combustible 100 kilómetros, y esos, si multiplicamos por los 10 kilowatt-hora de energía, tenemos que pensar que con un auto eléctrico podemos hacer 100 kilómetros tranquilamente con 15 kilowatt-hora de energía. Entonces ahora seguimos con los datos y comprendiendo mejor. Estamos hablando con Mariano Luis Jimena, que es presidente de la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos, sobre este proyecto para cambiar la movilidad de un modo radical, que los motores de combustión, esos que usan los combustibles fósiles, dejen de serlo, y los nuevos autos en el 2041 funcionen a electricidad. Por eso estamos preguntando desde el arranque, en nuestro contestador automático podrían dejar un mensaje, 53714638. ¿Cómo te imaginás ese mundo de autos eléctricos? 53714638. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buen día, te saluda Cruz. Buen día, Cruz, ¿cómo estás? Gracias. Vos sabés que te escuchamos, y parte de lo que indicás es bastante interesante decir, bueno, pensar en un plazo de 20 años se vuelve un plazo realista. Y ahí es donde sería más que interesante poder escucharte explicar o describir es la palabra correcta, cómo podríamos pensar esa Argentina de movilidad sostenible. ¿Cuáles son los niveles que se necesita destrabar para lograr una política de este estilo? Movilidad sostenible para las personas. Autos eléctricos. Autos eléctricos, bicicletas eléctricas y sistemas también de movilidad que sean más sostenibles, más sustentables. Es como decís, Cruz, 20 años hace pensar que tiene una gran componente de que sea alcanzable, realizable. Obviamente es muy difícil saber exactamente qué va a pasar dentro de 20 años, pero hay que fijar un rumbo. Entonces, parte de lo que se explicó y lo que entiendo en este proyecto, después de haberlo leído, tiene una gran componente también de acompañar a la ecología en el transporte, a la sustentabilidad en el transporte, con la parte industrial. Entonces, por ejemplo, este proyecto, dentro de las cosas que menciona, dispone la creación de un fondo, de una Agencia Nacional de Movilidad Sustentable, y son cuestiones necesarias para poder ir ordenando y poder marcar este rumbo y darle señales muy claras y concretas a ambas partes, a la oferta y a la demanda. Digo esto, oferta, es necesario que quienes se animen a introducir productos, a desarrollarlos, a fabricarlos, que tengan que ver con vehículos eléctricos, que es algo muy nuevo el mercado, como decía Sergio al principio. Estamos con menos de 200 autos que se enchufan en la Argentina sobre un parque de 14 millones. Realmente el número es muy chiquito. Entonces,
Necesitamos tener mercado, y también el que va a comprar uno de estos vehículos tiene que tener financiamiento, tiene que tener acceso a poder comprarlo de una manera donde hoy el vehículo es más caro de entrada. Entonces lo que hay que lograr es que el que vaya a comprar un vehículo, dentro de muy poco, se le genere la duda de decir, ¿qué hago? ¿Compro un eléctrico o compro uno de combustión? Y por ahí, cuando vean que los precios ya están muy cerca, y bueno, se va a tirar seguramente a uno eléctrico. Vos sabés que mencionaste una palabra que es caro. Va a ser más caro comprar o conseguir un auto eléctrico de entrada. Y me pongo a pensar cuando dijiste lo de al principio, digo, ¿por qué? Porque después, ¿qué es lo que sucede? Es mucho más barato cargar la batería de uno de estos autos que estar pagando alrededor de 3.000 pesos por un poco más de medio tanque de nafta. ¿Va a haber una diferencia en el bolsillo de los usuarios? Mira, ahí separo esa cuestión del más caro en dos ejes. Uno, el que vos estás mencionando último, con respecto al uso del vehículo. Yo tengo un vehículo eléctrico, tengo una camioneta eléctrica, tenemos en la empresa, y realmente, nada, haces 200 kilómetros con 200 pesos prácticamente, para hacer cuentas muy fáciles. Y por otro lado, el tema del mantenimiento también baja muchísimo, porque tenemos que aprender a conducir distinto, y casi uno, por ejemplo, no usa el freno, y el freno mecánico, las pastillas de freno, discos, sino que puede frenar con el mismo motor en forma regenerativa, y esa energía que antes se disipaba en calor y se perdía, parte de esa energía uno la puede recuperar de vuelta a la batería para volver a usarla. Entonces ahí hay una cuestión de costo de uso del vehículo que va a bajar muchísimo. Pero hoy Hablando de... Sí. Hablando de la energía que van a insumir los nuevos autos, vámonos al 2040, todos autos eléctricos, imaginémoslos. ¿Cuánta más energía eléctrica habría que producir en lo posible de fuentes renovables? Es decir, tenemos todos los usos que le damos ahora, fábricas, domiciliario, la energía que consumimos. Ahora, si le sumás la del parque automotor, decíamos 1,5 millones más o menos de autos en la Argentina, ¿cuánta energía más sería de la que consumimos ahora? Sería así, en realidad consumiríamos menos energía en el global, porque el vehículo eléctrico va a consumir menos energía, por lo menos vamos a hablar de 5 veces menos de energía. Obviamente va a haber que generar mayor energía eléctrica. Ese es el desafío. Estás contradiciendo a Elon Musk. Elon Musk de Tesla ha declarado que el consumo eléctrico mundial se va a duplicar en el mundo si el parque automotor se llegara a electrificar. Y parece muy razonable lo que dice. No, por eso, yo a lo que me refiero es la energía global del país que se va a consumir va a ser menor. Ahora, la energía eléctrica va a aumentar, con lo cual a eso me refería. ¿Cuánto? Va a haber que generar mayor energía eléctrica. Por eso, hablar de 20 años para en este proyecto y este desafío que tenemos por delante como país es también muy bueno, porque justamente es eso, Sergio, poder planificar el crecimiento de la infraestructura de recarga, el crecimiento de la demanda eléctrica, poder hacer proyecciones, mirar lo que está pasando en el mundo e ir ajustando todo esto para que no sea como tuvimos en algún momento, que se decía que en el verano se enchufaban todos los aires acondicionados y no teníamos luz en Buenos Aires. Entonces, justamente a eso nos estamos dedicando a resolver a futuro, y primero hay que generar el mercado para ir viendo cómo va respondiendo. Extraer litio es un elemento clave para las baterías. ¿Es sustentable? A ver, no soy especialista en la extracción de litio. Cualquier actividad que hace el ser humano, o la mayor parte de las actividades de la vida del ser humano actual, tiene una componente de no ser sustentable. Digo, contaminamos cuando hacemos muchas de nuestras actividades. De hecho, hay un dicho que es el mejor viaje es el que no se hace cuando se habla de sustentabilidad en el transporte.
Obviamente eso no pasa, no va a pasar, pero tenemos que buscar la manera de hacer, por ejemplo, la extracción del litio de la manera más prolija posible y en la forma menos contaminante posible. Gracias, Mariano, por este rato con nosotros. Muchas gracias. Por favor. Un gran abrazo. Mariano Luis Jiménez, presidente de la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos, hablándonos de lo que sabe, de sus perspectivas. El tema del litio es toda una cuestión que vale la pena seguir insistiendo y desarrollar. Es parte de una cuestión compleja. Es de esperar que la tecnología vaya superándose para que las baterías no contribuyan otra vez a las actividades extractivas que tanto daño han hecho en el planeta entero. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.